En 2018, una pregunta trivial en un foro universitario obtuvo una respuesta casi perfecta. Nadie supo quién la dio. Veremos cómo una inteligencia oculta, con el 97% de exactitud, alteró el rumbo de una clase. Descubrirás el verdadero poder de un tutor digital que no solo enseña, sino que te aprende. Entenderás cómo la educación universal se transformó para siempre en un algoritmo personalizado. Lo que ocurrió en 2018 es solo el inicio. Empezamos. En el corazón de un aula universitaria, en plena ebullición académica, una pregunta trivial irrumpe en el foro online: ¿tenemos examen la próxima semana? La respuesta llegó puntual, precisa, un 97% de exactitud. Los estudiantes de la Universidad de Georgia, en 2018, no tuvieron idea de que quien los asistía no era un compañero, ni un tutor humano, sino Joe Watson, un chatbot de inteligencia artificial. Este es un destello, una minúscula ventana a la revolución silenciosa que la inteligencia artificial está gestando, redefiniendo qué significa la educación. Pero, ¿qué es exactamente esta sinergia entre algoritmos y pedagogía? Se trata de sistemas de inteligencia artificial diseñados para adaptar contenidos, ritmos y métodos de enseñanza según las necesidades individuales de cada estudiante. No es un software genérico, es un tutor digital que aprende de ti. Imaginen una clase donde cada alumno tiene un currículo diseñado exclusivamente para su cerebro, su ritmo y su estilo. Esa es la promesa central de la educación personalizada. Este concepto no emergió de la nada. Sus raíces se afianzan a principios de los años 2010, cuando plataformas pioneras como Carnegie Learning y Newton comenzaron a explorar los algoritmos de aprendizaje adaptativo. Estas herramientas iniciales sentaron las bases para lo que hoy conocemos, sistemas inteligentes capaces de no solo identificar lo que el estudiante sabe, sino también cómo y cuándo lo aprende mejor. La relevancia de esta aproximación es monumental. La educación personalizada mediante inteligencia artificial es una herramienta potente para reducir las brechas educativas. Si te está gustando, por favor, suscríbete, nos ayuda a seguir trayéndote más videos. Una misión crucial en un mundo donde el acceso a recursos personalizados es a menudo un privilegio. En contextos con escasos recursos, donde la ratio alumno-profesor es inmanejable, la inteligencia artificial ofrece un apoyo escalable y a medida, democratizando la tutoría individualizada. ¿Cómo logra la inteligencia artificial esta personalización profunda? Sus características claves son fascinantes. En primer lugar, la capacidad de análisis en tiempo real del progreso del estudiante, cada respuesta, cada duda, cada acierto o error se registra. Basado en esos datos, el sistema genera recomendaciones dinámicas, sugiriendo el próximo ejercicio, la próxima lectura o el concepto a repasar. La retroalimentación inmediata es otra piedra angular, ofreciendo aclaraciones justo cuando el error se comete, solidificando el aprendizaje. Pero quizás lo más revolucionario es su habilidad para detectar dificultades ocultas, patrones de error que un ojo humano podría pasar por alto, interviniendo proactivamente antes de que una pequeña brecha se convierta en un abismo. Ejemplos tangibles de esta educación personalizada son visibles en plataformas de uso masivo. Duolingo, para el aprendizaje de idiomas, no solo evalúa tus respuestas correctas, sino que analiza tus errores recurrentes para ajustar la dificultad y el tipo de ejercicio. Khan Academy, en matemáticas, utiliza la inteligencia artificial para identificar dónde exactamente un estudiante se está atascando y ofrece recursos específicos para esa dificultad. No se trata de repetir sin fin, sino de abordar el punto exacto de fricción. Los datos respaldan esta transformación. Un estudio de la OSD de 2021 reveló que las escuelas que implementaron educación personalizada para la personalización vieron mejoras significativas, un aumento del 22% en la retención de estudiantes y un 18% en el desempeño académico en áreas críticas como las matemáticas. Esto no es solo una teoría, es un impacto medible en la efectividad educativa. Claro, no todo es progreso sin matices. La implementación de la inteligencia artificial plantea interrogantes importantes, como el riesgo de sesgos algorítmicos si los datos de entrenamiento no son suficientemente diversos, lo que podría perpetuar o incluso amplificar desigualdades existentes. La preocupación por la privacidad de los datos estudiantiles es otra arista crucial, requiriendo marcos éticos y legales robustos. A pesar de estos desafíos, la dirección es clara. La educación adaptativa no busca reemplazar al educador, sino potenciarlo, liberándolo de tareas repetitivas para que pueda enfocarse en la mentoría, la creatividad y el pensamiento crítico. Estamos en el umbral de una era donde la educación adaptativa ya no es un ideal inalcanzable, sino una realidad palpable, forjando un camino más inclusivo y efectivo hacia el conocimiento para todos. La promesa de una educación que se adapte a cada mente, a cada ritmo, ha sido un anhelo milenario. Ya no hablamos de utopías pedagógicas, sino de sistemas inteligentes que redefinen la interacción entre estudiante, contenido y mentor. Hoy,
En el umbral de una revolución tecnológica, la inteligencia artificial está transformando este sueño en una realidad palpable, forjando un camino más inclusivo y efectivo hacia el conocimiento para todos a través de la educación adaptativa. En esencia, la educación adaptativa se manifiesta como un conjunto de sistemas inteligentes diseñados para adaptar, dinámicamente, los contenidos, los ritmos y los métodos de enseñanza a las necesidades individuales de cada estudiante. No se trata de un enfoque monolítico, sino de una arquitectura adaptable que se moldea con el usuario. Esta capacidad de amoldarse al individuo es precisamente el motor de la educación adaptativa, permitiendo que cada trayecto educativo sea tan único como la persona que lo transita. Los cimientos de esta transformación se asentaron a principios de la década de 2010. Fue entonces cuando plataformas pioneras como Carnegie Learning y Newton emergieron, basándose en complejos algoritmos de aprendizaje adaptativo. Estas herramientas marcaron un hito, al dejar de lado el modelo talla única para empezar a confeccionar itinerarios a medida. El objetivo era claro: dotar a la educación adaptativa de una infraestructura tecnológica robusta que pudiera escalar y trascender las limitaciones de la enseñanza tradicional. La trascendencia de esta evolución es monumental. La educación adaptativa no solo mejora la eficiencia, sino que su impacto más profundo reside en su capacidad para reducir las brechas educativas. Al ofrecer un apoyo personalizado y focalizado, se convierte en un recurso invaluable, especialmente en contextos con recursos humanos y materiales limitados. La educación adaptativa emerge, así, como una herramienta democratizadora, capaz de nivelar el campo de juego y ofrecer oportunidades equitativas donde antes no existían. El corazón de la educación adaptativa impulsada por la inteligencia artificial late con una serie de características clave que definen su funcionalidad y eficacia. En primer lugar, se encuentra el análisis en tiempo real del progreso del estudiante. Estos sistemas no solo registran respuestas correctas o incorrectas, sino que interpretan patrones, identifican momentos de frustración o de dominio. A partir de este análisis continuo, la inteligencia artificial genera recomendaciones dinámicas de contenido o actividades, guiando al estudiante hacia el siguiente paso más apropiado. La retroalimentación inmediata es otra piedra angular, permitiendo correcciones y refuerzos en el momento preciso. Pero quizás lo más revolucionario sea su capacidad para la detección de dificultades ocultas, identificando la raíz de un problema antes de que se convierta en una barrera insuperable. El despliegue de la educación adaptativa ya es una realidad tangible en muchas de las plataformas educativas más utilizadas a nivel global. Tomemos como ejemplo Duolingo y Khan Academy. Estas plataformas utilizan algoritmos de inteligencia artificial no solo para evaluar si una respuesta es correcta, sino para analizar los errores recurrentes. Si un estudiante falla consistentemente en un tipo particular de gramática o un concepto matemático específico, la educación adaptativa ajusta los ejercicios siguientes para reforzar esa área precisa. Esta microadaptación es un pilar fundamental de la educación adaptativa, transformando cada fallo en una oportunidad de aprendizaje dirigida y eficaz, lejos del castigo o la simple repetición mecánica. Un hito memorable que ilustra el avance de la se produjo en 2018. La Universidad de Georgia implementó un chatbot de IA, denominado Joe Watson, para responder a las preguntas de sus estudiantes. Lo asombroso fue que Joe Watson operó con un 97% de precisión, sin que la mayoría de los estudiantes detectara que interactuaban con una máquina. Este incidente no solo demostró la madurez tecnológica de la IA conversacional, sino que también abrió nuevas vías para al liberar a los educadores de tareas rutinarias y permitirles enfocarse en la mentoría y la interacción humana de mayor valor. Es un testimonio de cómo la IA puede complementar, no reemplazar, la experiencia educativa. Los beneficios de la potenciada por la no son meras conjeturas, sino que están respaldados por datos concretos. Estudios de la OCDE publicados en 2021 revelaron un impacto significativo. Las escuelas que habían implementado sistemas de IA personalizada mostraron una mejora del 22% en la retención estudiantil y un notable 18% en el desempeño académico en áreas clave como las matemáticas. Estos números no solo hablan de eficiencia, sino de un profundo efecto transformador en la trayectoria educativa de miles de estudiantes, demostrando que la inversión se traduce directamente en un éxito académico cuantificable y en una mayor persistencia en el camino del conocimiento. No obstante, la revolución de la no está exenta de desafíos y controversias que requieren una atención meticulosa. Una de las preocupaciones más apremiantes es el riesgo de sesgos algorítmicos. Si los datos con los que se entrenan estos sistemas no son suficientemente diversos y representativos de la población estudiantil, los algoritmos podrían perpetuar o incluso amplificar desigualdades existentes, ofreciendo una que, paradójicamente, no es justa para todos. La preocupación por la privacidad de los datos estudiantiles es otra arista crucial. Recopilar información detallada sobre el progreso, las dificultades y los patrones de aprendizaje de cada estudiante es vital pero requiere marcos éticos y legales robustos que garanticen la protección de esta información sensible. A pesar de estos desafíos, la dirección es clara.
La no busca reemplazar al educador, sino potenciarlo, liberándolo de tareas repetitivas para que pueda enfocarse en la mentoría, la creatividad y el pensamiento crítico. Estamos en el umbral de una era donde la IA no es un ideal inalcanzable, sino una realidad palpable, forjando un camino más inclusivo y efectivo hacia el conocimiento para todos. La sinergia entre la inteligencia humana y la artificial promete una educación que no solo se adapta, sino que inspira, transformando el aprendizaje en una experiencia verdaderamente personal y enriquecedora. La irrupción de la ha redefinido el horizonte del conocimiento, dejando un legado que promete resonar por generaciones. Atrás queda la era del talla única, la se alza hoy como el principio rector, un derecho universal facilitado por algoritmos inteligentes que comprenden y responden a la unicidad de cada mente. El educador, lejos de ser obsoleto, ha encontrado en la inteligencia artificial a su más potente aliado, liberado de la monotonía de la calificación masiva y el seguimiento estandarizado. Para enfocarse en la esencia de su vocación, la mentoría, el fomento del pensamiento crítico y la inspiración. La trascendencia de esta revolución radica en su capacidad para reducir las históricas brechas educativas. En contextos con recursos limitados, donde la atención individualizada era un lujo inalcanzable, la emerge como un ecualizador, ofreciendo apoyo adaptado a cada ritmo, estilo y necesidad. Es el fin de los rezagados por omisión y de los desmotivados por falta de desafío. Esta tecnología no solo corrige errores, los detecta en su origen, los analiza y propone rutas de aprendizaje alternativas en tiempo real. Pensemos en Duolingo y Khan Academy, plataformas que, a través de la, no solo registran una respuesta correcta o incorrecta, sino que diseccionan patrones de error recurrentes para ajustar los ejercicios, asegurando que el alumno comprenda el concepto subyacente y no solo memorice. Este modelo será recordado por haber materializado una promesa pedagógica milenaria, la enseñanza a medida. Su legado es la democratización de la excelencia educativa. Las características clave, como el análisis en tiempo real del progreso del estudiante, las recomendaciones dinámicas de contenido y la retroalimentación inmediata, transforman el aula en un ecosistema adaptable. Un hito que anticipaba este futuro ocurrió en el año 2018, cuando la Universidad de Georgia implementó Joe Watson, un chatbot de inteligencia artificial. Respondió a las preguntas de sus estudiantes con un 97% de precisión, sin que la mayoría de ellos detectara que interactuaban con una máquina. Esta anécdota, verificable, subraya no solo la eficacia de la inteligencia artificial, sino su capacidad para integrar la tecnología a un nivel casi indistinguible del contacto humano. Los datos concretos refrendan esta transformación. Un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos del año 2021 reveló que las escuelas que implementaron sistemas de inteligencia artificial para la personalización experimentaron una mejora del 22% en la retención estudiantil y un 18% en el desempeño académico en matemáticas. Cifras que no son meros porcentajes, sino testimonios del impacto real en trayectorias de vida. Es innegable que persisten desafíos, como el riesgo de sesgos algorítmicos si los datos de entrenamiento carecen de diversidad, o la preocupación por la privacidad de los datos estudiantiles. Sin embargo, estas no son barreras insuperables, sino vértices de un debate necesario que madura la implementación, exigiendo marcos éticos y normativas robustas para asegurar un uso responsable. En síntesis, la inteligencia artificial y la tecnología educativa no son una moda pasajera, sino un cambio de paradigma con consecuencias duraderas. Su legado será el de haber forjado un camino más inclusivo y efectivo hacia el conocimiento, transformando la experiencia educativa de una estandarizada a una intrínsecamente personal y enriquecedora. Una sinergia entre la inteligencia humana y la artificial que no solo adapta la enseñanza, sino que la inspira, permitiendo que cada estudiante despliegue su máximo potencial. Estamos ante el amanecer de una educación que, finalmente, se adapta al individuo y no al revés. Si te ha gustado, suscríbete para más historias increíbles. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.